Tras años de ser la decepción, vi a mis padres entregárselo todo a mi ostentoso primo. Meses después, su falso éxito se desveló públicamente, revelando deudas, mentiras y robos, mientras yo reconstruía mi vida en silencio, sin su aprobación. En el momento en que mi padre deslizó ese sobre por la mesa del comedor, supe que ya había perdido algo que jamás podría recuperar. Al principio, no fue ira, fue confusión, la clase de confusión silenciosa que se instala en el pecho como niebla. La habitación olía a pollo asado demasiado cocido y limpiador de limón. Las manos de mi madre estaban cruzadas con demasiada pulcritud delante de ella, con los dedos apretados, como si rezara para que esta conversación terminara pronto. Mi primo Daniel estaba sentado a su lado, relajado, seguro de sí mismo, con su chaqueta a medida colgada del respaldo de la silla como si fuera el dueño del lugar. Recuerdo el tic-tac del viejo reloj de pared. Tic, tic, tic. Sonaba más fuerte que nunca, como si estuviera contando algo importante. «Ábrelo», dijo mi padre con suavidad. Lo hice. Dentro había documentos. Lenguaje legal, documentos fiduciarios, cifras que parecían impresionantes hasta que me di cuenta de que mi nombre no figuraba. Ya no. «Hemos decidido», dijo mi madre con voz cautelosa, ensayada, «dada la situación de cada uno en la vida, esto tiene mucho sentido». Todos sabían a qué se refería. Daniel era la historia de éxito, el ejemplo perfecto, aquel del que hablaban con orgullo en las reuniones familiares. Mientras tanto, yo era la historia con moraleja, aquella cuyo nombre venía con un suspiro. Asentí, incluso sonreí. Esa es la parte que todavía me atormenta. A los 36 había aprendido a sonreír muy bien mientras algo se derrumbaba silenciosamente en mi interior. De pequeña, nuestra casa nunca fue ruidosa, pero sí pesada. Las expectativas flotaban en el aire como la humedad. Mis padres no eran crueles, eran prácticos. Creían en los resultados, en la estabilidad, en las carreras respetables y las trayectorias vitales ordenadas. Daniel encajaba a la perfección en esa creencia. Era 2 años mayor que yo. Más alto, más elegante, siempre vestía como si tuviera que ir a algún lugar importante. Incluso de adolescente, se comportaba como si el mundo le debiera atención, y la mayoría de las veces se la daba. Estudió administración de empresas. Se metió en los círculos adecuados. Empezó a publicar fotos desde azoteas, conferencias y aeropuertos. Aprendió pronto a parecer exitoso. Yo tomé un camino diferente, o quizás simplemente divagué. Estudié diseño gráfico, trabajo freelance, largas noches encorvado sobre una laptop, persiguiendo plazos que apenas alcanzaban para pagar el alquiler. Me cambié de apartamento más veces de las que podía contar. Fracasé en silencio, luego lo volví a intentar. No era perezoso. Simplemente no brillaba como Daniel. En las cenas familiares, Daniel hablaba de números, inversiones, crecimiento. Mis padres se inclinaban cuando él hablaba. Cuando mencionaba un proyecto del que estaba orgulloso, mi madre sonreía cortésmente y me preguntaba si había considerado solicitar algo más estable. No decían decepción en voz alta. No tenían por qué hacerlo. Aún así, iba. Cumpleaños, días festivos, cenas de domingo donde mi padre trinchaba carne con precisión quirúrgica y mi madre me hacía las mismas preguntas cuidadosas sobre mi futuro. Me dije a mí misma que el amor no siempre era como queríamos. Cuando mis padres empezaron a hablar de planificar el futuro, no esperaba gran cosa. Di por sentado que cualquier herencia que existiera se repartiría equitativamente, no porque me la hubiera ganado, sino porque eso era lo que hacían las familias. Estaba equivocada. Después de esa cena, conduje a casa en silencio. Las luces de la ciudad se difuminaban en mi parabrisas. No lloré, no grité. Simplemente me sentí vacía. Daniel me abrazó antes de irse. Sin resentimientos, ¿verdad?, dijo con una sonrisa, como si acabáramos de resolver un partido amistoso. Por supuesto, respondí. Lo decía en serio en ese momento, o al menos eso creía. Lo que no le dije a nadie fue que ya había empezado a reconstruir mi vida en silencio, sin sus aplausos. 1 año antes me había arriesgado. Me asocié con un viejo amigo. Lanzamos un pequeño estudio de branding digital, nada ostentoso. Nada de fotos en la azotea, solo clientes fijos, trasnochar y trabajo honesto. No era espectacular, pero era mío. Mis padres no lo sabían. Nunca preguntaron. Pasaron las semanas, la vida continuó. Trabajaba, pagaba facturas, evitaba los chats familiares. De vez en cuando veía la cara de Daniel aparecer en copas de champaña online, mensajes motivadores, hashtags sobre el trabajo duro. Entonces, pequeñas cosas empezaron a rondarme la cabeza. Una llamada nocturna de mi tía, susurrando, preguntándome si había tenido noticias de Daniel últimamente. Un comentario de mi madre sobre que necesitaba un poco de ayuda con el flujo de caja. Un chiste en una barbacoa sobre cómo el éxito llegaba con la presión. Nada de eso parecía serio, solo ruido. Pero el ruido, cuando crece, se convierte en una advertencia. La primera grieta real apareció 3 meses después de esa cena. Estaba en una cafetería, trabajando, cuando mi teléfono vibró con una notificación. Daniel había sido etiquetado en una publicación, no por él, sino por un ex socio. El mensaje era breve.
demasiado corto. Es curioso cómo el éxito se ve diferente cuando vencen las facturas. El correo desapareció en cuestión de minutos. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Por primera vez me pregunté si el sobre que se deslizaba por la mesa no había sido el final de algo, sino el principio. Cerré el portátil, escuchando el murmullo de las conversaciones a mi alrededor, el siseo de la máquina de café, el tintineo de las tazas. La vida seguía, inconsciente. Aún no estaba seguro de qué se estaba desmoronando, solo que algo sí lo era. Y que por una vez no era yo. Me dije a mí mismo que no me importara. Ese fue mi primer instinto, ignorarlo, tratar esa publicación eliminada como estática de fondo. La vida de Daniel siempre había sido más ruidosa que la mía, más caótica de maneras que no siempre se veían en cámara. La gente hablaba, la gente exageraba. No tenía ningún interés en convertirme en el primo amargado que secretamente deseaba una caída, así que me concentré en el trabajo. Las mañanas comenzaban con el olor a café quemado de la cocina de la oficina y el zumbido sordo de los ordenadores al encenderse. Mi socio, Leo, silbaba mientras trabajaba, siempre desafinado, siempre optimista. Habíamos conseguido 2 nuevos clientes ese mes, contratos modestos pero constantes, un progreso que se medía en facturas pagadas a tiempo. Por la noche caminaba a casa en lugar de tomar el autobús, dejando que el aire fresco me despejara la mente. La ciudad se sentía diferente cuando no buscabas la validación, solo la supervivencia. Estaba aprendiendo que había paz en el anonimato. Aún así, Daniel rondaba mis pensamientos. Mi madre llamaba más a menudo, no para preguntar cómo estaba, nunca empezaba con eso, sino para mencionarlo, lo cansado que sonaba, cuánta presión tenía, cómo el éxito viene con sacrificios. Una noche dijo, está cargando con mucho ahora mismo, ya sabes cómo pueden ser los negocios. Casi me reí, sabía que los negocios podían aplastarte en silencio, sin aplausos, pero me mordí la lengua. Seguro que estará bien, dije. Hubo una pausa, luego más suave. Hicimos lo correcto, ¿sabes? Con la herencia. Eso era nuevo, a la defensiva, sin que me lo pidiera. Claro, respondí, mirando la pintura descascarada de la pared de mi apartamento. Después de colgar, me quedé ahí sentada más tiempo del necesario, con el teléfono aún caliente en la mano. Sentía algo raro. No estaba mal, solo inestable, como un cuadro colgado tuerto, pidiendo a gritos que lo arreglaran. La segunda pista vino de mi tía. Apareció en mi puerta sin avisar un domingo en la tarde, con un recipiente de sopa como si fuera una excusa. Llevaba el pelo recogido demasiado tirante. Sus ojos recorrieron mi pequeño salón, fijándose en los muebles de segunda mano y los libros de diseño cuidadosamente apilados. «Pareces cansada», dijo. «Tú también», respondí con dulzura. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Salía vapor de la sopa. No comió. Daniels ha estado pidiendo dinero prestado. De todo el mundo. Parpadeé. ¿Préstamo? Dice que es a corto plazo. Problemas de liquidez, costos de expansión. Bajó la voz, pero no le ha pagado a nadie. Me recosté en la silla. La madera crujió bajo mi peso. ¿De cuánto estamos hablando? Dudó. Esa vacilación decía más que los números. ¿Y mis padres? Pregunté. Asintió lentamente. Tu padre avaló algo. Un préstamo. Daniel dijo que era una formalidad. La habitación parecía más pequeña. El tic-tac del reloj no era el mismo de casa de mis padres, pero igual de fuerte marcaba cada segundo. ¿Te lo dijeron?, preguntó. No, dije. Suspiró. No lo creía. Después de que se fuera, me quedé de pie junto al fregadero, lavando platos que ya estaban limpios, con las manecillas moviéndose automáticamente. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventana, distorsionado por las manchas de agua. No fue la traición lo que dolió, fue la familiaridad. Había visto este patrón antes, no con el dinero, sino con la confianza. Daniel tomó, la gente creyó, las consecuencias llegaron tarde. Aún así, no confronté a nadie, no estaba listo, y una parte de mí no quería tener razón. La verdad suele salir a la superficie cuando no la buscas. Era martes por la mañana, la lluvia golpeaba las ventanas de la oficina, un ritmo constante que armonizaba con mi concentración. Leo estaba en una llamada, con voz baja y profesional. Estaba a mitad del rediseño de un logotipo, cuando apareció un correo electrónico. Asunto urgente. Consulta sobre Daniel Mercer. Lo miré fijamente, con el pulso acelerado. La remitente era una mujer llamada Claire. Trabajaba en cumplimiento normativo en una empresa de inversión mediana para la que Daniel se jactaba de haber sido consultor. Su correo electrónico era breve, cortés, inquietantemente formal. Me preguntó si tenía algún conocimiento de las operaciones comerciales de Daniel. En concreto, si sabía que utilizaba capital familiar. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No respondí de inmediato. En cambio, cerré el portátil y salí a dar un paseo. La lluvia me empapó la chaqueta.
La ciudad olía a asfalto mojado y hojas secas. Los coches pasaban a toda velocidad. La vida continuaba. Pensé en el sobre, los documentos. ¿Mis padres, con voz cautelosa, le habían dado todo por su éxito o por la necesidad de que lo salvaran? Esa distinción importaba más de lo que quería admitir. Al volver, respondí con sinceridad. Dije que no estaba involucrada en los negocios de Daniel, que no tenía ni idea de sus finanzas, que mi relación con él era personal, no profesional. Me dio las gracias. Eso fue todo. 2 días después, Daniel llamó. Hacía años que no me llamaba directamente. Oye, dijo, demasiado alegre. ¿Cuánto tiempo? Sí, respondí. Escucha, continuó, bajando la voz. Quizá necesite un favor. Ahí estaba. Oí que alguien te contactó. Dijo, gente de cumplimiento. No es nada serio, solo rutina. Me recosté en la silla, mirando el techo. Entonces, ¿por qué me llamas? Una pausa, un respiro. Porque la familia se mantiene unida, dijo. ¿Verdad? No respondí de inmediato. El silencio se prolongó entre nosotros. ¿Les dijiste algo? Preguntó. Solo la verdad, dije. ¿Otra pausa? Esta más profunda. Bien, dijo finalmente. Eso está bien. Pero su voz había cambiado. La confianza flaqueó, apenas como una grieta en el cristal que solo se nota cuando la luz le da justo. Después de colgar, me temblaban las manos, no de miedo, sino de claridad. Aún no sabía cuán grande era la mentira, solo que se basaba en dinero prestado, confianza prestada y una historia que mis padres querían creer desesperadamente. Y esas historias no se desmoronan sin más, se derrumban. La primera vez que vi a Daniel después de esa llamada, parecía más pequeño, no físicamente, seguía siendo alto, seguía impecablemente vestido, pero algo en su postura había cambiado. Sus hombros no estaban tan altos, sus ojos escudriñaban las habitaciones más de lo que solían, como si siempre estuviera buscando salidas. Fue en casa de mis padres, cena de domingo, el mismo ritual que habíamos repetido durante décadas. El asado estaba seco, mi madre se disculpó 2 veces por ello. Mi padre apenas hablaba. Daniel dominaba la conversación de todos modos, llenando los silencios con charlas sobre contratiempos temporales y reestructuración estratégica. Yo escuchaba, moviendo guisantes por mi plato. En un momento dado, mi padre preguntó, «Todo va bien en la empresa, ¿verdad?» Daniel sonrió, demasiado rápido. «Por supuesto, solo apretando unos tornillos». Mi madre asintió, aliviada. Le tomó la mano y la apretó como si aún fuera un niño que se hubiera raspado la rodilla. Sentí un nudo en el pecho. No eran celos, sino lástima. Después de cenar, Daniel me acorraló en el pasillo. «¿Podemos hablar?», preguntó. Entramos en mi habitación de la infancia, ahora un almacén lleno de viejos trofeos y cajas de impuestos. El aire olía a polvo y cartón. Cerró la puerta. «Siempre has sido diferente», dijo, apoyado en la pared. «No tienes ambición, no tienes hambre». Esperé. «Por eso te necesito ahora mismo», continuó. «No llamas la atención. La gente confía en ti». Se me encogió el estómago. «¿Confiar en mí para hacer qué?», dudó. «Solo responde por mí. Si alguien pregunta, di que has visto las cifras, que sabes que las cosas son sólidas». Lo miré fijamente. «¿Quieres que mienta?». «No mientas», dijo rápidamente. «Plantéalo positivamente». Reí brevemente, sin humor. «Daniel, si las cosas son sólidas, ¿para qué me necesitas?». Apretó la mandíbula. Por un momento la máscara se le cayó. «No lo entenderás», espetó. «Nunca has cargado con este peso». Pensé en mis noches largas, los meses que viví a base de fideos, el pánico silencioso de las fechas de vencimiento del alquiler. «Entiendo más de lo que crees», dije en voz baja. Se burló. «Siempre crees que lo entiendes». Abrí la puerta. «No lo voy a hacer». Su mirada se endureció. «Me debes una». Me di la vuelta. «¿Por qué?». «Por todo lo que he hecho por esta familia», dijo. Casi le dije la verdad, que la familia lo había hecho todo por él, que había observado desde la barrera mientras lo alababan, lo elogiaban y lo protegían. Pero no lo hice. Simplemente me marché. 2 semanas después, la verdad estalló. Empezó con un artículo. Una revista económica local publicó un informe sobre fondos malversados, listas de clientes falsificadas y firmas falsificadas, vinculado a un consultor de alto perfil. No mencionaban a Daniel directamente, todavía no, pero los detalles eran inconfundibles. El teléfono no paraba de sonar. Mi tía, mi tío, mi madre, llorando. «Dime que no es verdad», dijo. Cerré los ojos. «No lo sé», respondí, porque seguía sin saberlo. No del todo. Entonces llegó el aviso oficial. La firma de Daniels quebró de la noche a la mañana. Cuentas congeladas. Se iniciaron investigaciones. Sus fotos desaparecieron de las redes sociales, reemplazadas por una silueta gris. Y entonces, el golpe de gracia.
La policía llegó a casa de mis padres. Yo no estaba allí, pero mi padre lo describió más tarde. Los agentes estaban en la sala, con el sombrero en la mano, con voz educada pero firme. Cómo preguntaron por el préstamo, sobre el fideicomiso, sobre el destino del dinero. A mi padre se le quebró la voz al contármelo. No lo sabíamos, dijo. Confiábamos en él. No lo dije, pero todos sabíamos la verdad. Confiaban más en él que en mí. Daniel me llamó desde un número desconocido. Metí la pata, dijo con la voz ronca. No me quedaba confianza, solo miedo. Lo sé, respondí. Dicen que robé cosas, susurró. No fue mi intención. Iba a arreglarlo. El silencio se prolongó entre nosotros. Preguntan por la herencia, continuó. Sobre ti, sentí una opresión en el pecho. ¿Y yo? Creen que podría saberlo, dijo. Sentí una fría calma invadirme. ¿Les dijiste eso? No, dijo rápidamente. No te haría eso. Le creí. Curiosamente, sí. Quieren que arregle las cosas, dijo. Que devuelva lo que pueda. ¿Y tú puedes? Pregunté. Otra pausa, más larga esta vez. No. Ahí estaba. La verdad al desnudo. Terminé la llamada con suavidad, no por amabilidad, sino por firmeza. Las consecuencias fueron brutales. Mis padres perdieron la casa, no inmediatamente, lentamente, pagos incumplidos, fechas límite pasadas. El orgullo los tragó hasta ahogarlos. Al principio no me pidieron ayuda. Cuando lo hicieron fue tentativo, avergonzados. Sé que no siempre lo hemos hecho. Empezó mi madre, la detuve. No tienes que dar explicaciones. Ayudé en lo que pude, no por culpa, sino porque los quería. Daniel desapareció de las reuniones familiares, de las conversaciones, de la versión de sí mismo que había construido con tanto esmero. Su éxito había sido una actuación, y las luces del escenario finalmente se apagaron. Una noche, meses después, mi padre se sentó frente a mí en mi apartamento, la misma pintura descascarada, las mismas sillas desparejadas. Me equivoqué, dijo. Esperé. Te juzgamos por las cosas equivocadas, continuó. Confundimos ruido con sustancia. Asentí. Lo sé. Miró mi espacio de trabajo, los bocetos clavados en la pared, el orden silencioso. Construiste algo real, dijo. Sin nosotros. No fue una disculpa, pero estuvo cerca. No me sentí victorioso. Me sentí libre, libre de comparaciones, de buscar una aprobación que nunca me correspondió. La exposición de Daniel no me elevó. Mi silenciosa resiliencia sí, y a veces esa es la única herencia que perdura. Las semanas después de que todo saliera a la luz se sintieron extrañamente tranquilas, no pacíficas, solo apagadas, como si el mundo hubiera bajado el volumen por respeto al daño. Las charlas familiares se silenciaron, las cenas de los domingos se suspendieron, las vacaciones se pospusieron repentinamente sin que nadie dijera por qué. Mis padres se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar con paredes delgadas y una cocina estrecha donde dos personas no podían pasar sin girarse. Cuando iba de visita, mi madre no dejaba de disculparse por la falta de espacio, como solía disculparse porque el asado estaba demasiado seco. Mi padre envejeció rápidamente, su espalda se curvaba más, le temblaban las manos al servir el té. Daniel ya no aparecía en las conversaciones, no directamente. Existía en el espacio negativo entre frases, de la forma en que mi madre miraba demasiado tiempo por la ventana, en la forma en que mi padre doblaba el periódico y lo dejaba a un lado sin leer. Una tarde me encontré sentada sola con mi madre en la pequeña mesa de la cocina. La luz del sol se filtraba a través de las persianas baratas, tiñendo la mesa con líneas de un amarillo pálido. Lo sigo repasando, dijo de repente. Cada decisión. Esperé. Pensábamos que éramos responsables, continuó. Pensábamos que estábamos asegurando el futuro de la familia. La miré con atención, a los ojos cansados, a las manos que habían preparado mis almuerzos durante años. Tenías miedo, dije con dulzura. Eso no te hace mala, asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Teníamos miedo de que nunca estuvieras bien. Eso me impactó más profundamente que cualquier otra cosa. Siempre estuve bien, dije, solo que no como te imaginabas. Extendió la mano por encima de la mesa y me tomó. Su agarre era fuerte, casi desesperado. Ahora te veo, susurró. Por primera vez le creí. Mientras tanto, mi propia vida seguía avanzando. El estudio crecía lentamente, sin explosiones, sin titulares, solo recomendaciones, clientes que repetían. La confianza se forjaba proyecto a proyecto. Eo y yo contratamos a un diseñador junior.
Lo celebramos con pizza barata y champán en vasos de plástico. No publiqué nada al respecto. No hacía falta. Algunas noches, después de que todos se fueran, me quedaba tarde en la oficina. El zumbido de las luces, el olor a papel y tinta. Pensaba en lo cerca que había estado de creerme su versión de mí, la decepción, la menor. Me asustaba lo fácil que podría haberlo interiorizado. Daniel me contactó de nuevo a principios de primavera. Esta vez no llamó. Me envió un correo electrónico. El mensaje fue breve, sin excusas, sin explicaciones. Lo siento, sé que eso no soluciona nada. Solo necesitaba que supieras que por fin entendí lo que hice. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. No respondí de inmediato. El perdón, había aprendido, no era algo que se apresurara, ni por ellos, ni por ti mismo. Cuando respondí, fue sencillo. Espero que consigas la ayuda que necesitas. Nada más, nada menos. Las consecuencias públicas lo siguieron durante meses. Se presentaron cargos, se negociaron acuerdos. Su nombre se convirtió en una nota a pie de página de advertencia en los círculos empresariales, de esas que se susurran entre copas, seguidas de un movimiento de cabeza. A veces me preguntaban sobre ello, con cuidado, como si estuvieran pisando cristales rotos. ¿Cómo era, decían, ser pariente de alguien así? Siempre respondía lo mismo. Es complicado, porque lo era. Daniel no era un monstruo, era un hombre que perseguía una imagen hasta que lo engullía por completo. Un hombre recompensado demasiado pronto por las apariencias, nunca enseñado a fracasar honestamente. En otra vida, con otros padres, otras presiones, tal vez las cosas habrían terminado de otra manera. O tal vez no. Una noche, mis padres vinieron a cenar. Nada del otro mundo. Pasta, pan comprado, una botella de vino que no podíamos permitirnos, pero que abrimos de todos modos. Nos sentamos alrededor de mi pequeña mesa, con las rodillas casi tocándose. La conversación giró en torno a libros, vecinos, el clima, cosas normales, cosas valiosas. En un momento dado, mi padre levantó su copa. Por la reconstrucción, dijo. Chocamos las copas. Después, cuando se marchaban, mi madre se detuvo en la puerta. Me miró con los ojos brillantes. Deberíamos haber confiado en ti antes, dijo. Sonreí suavemente. Estás aquí ahora, y eso fue suficiente. Esa noche, tarde, me quedé junto a la ventana con las luces de la ciudad parpadeando como estrellas lejanas. Pensé en la herencia, tal como la definimos. Dinero, propiedades, aprobación, y en lo frágiles que son esas cosas cuando se basan en ilusiones. Lo que heredé, en cambio, fue más silencioso. La capacidad de valerme por mí mismo, construir sin aplausos, conocer mi valor sin permiso. La exposición de Daniels no me destruyó. Me liberó de la necesidad de demostrar mi valía a cualquiera que no pudiera verme. Y a veces, creo que esa es la justicia más auténtica. Hay una extraña calma que llega después de que todo se derrumba. No es exactamente alivio, sino una especie de quietud donde el ruido finalmente cesa y te quedas solo con quien realmente eres, sin roles que interpretar, sin expectativas que cumplir, solo la tranquila verdad. Ahí es donde me encontré ese verano. Mis padres estaban recuperando poco a poco el equilibrio. El alquiler aún no se sentía como un hogar, pero mi madre plantó hierbas en el alféizar de la ventana, albahaca, menta, pequeños actos de desafío ante la pérdida. Mi padre empezó a dar paseos matutinos, por la misma ruta todos los días, como si estuviera recuperando la estabilidad en su vida paso a paso. Ya no hablaban de la herencia, no hacía falta, su ausencia lo decía todo. Una tarde, me encontré con Daniel por casualidad. Fue fuera de una cafetería del juzgado, de esas con sillas metálicas atornilladas a la acera. Parecía más delgado, no enfermo, solo agotado. El traje había desaparecido. Lo había reemplazado una chaqueta sencilla y ojos cansados. Se quedó paralizado al verme. Por un momento, ninguno de los dos habló. Pasaron coches. Alguien rió demasiado fuerte cerca. No esperaba verte, dijo finalmente. Yo tampoco, respondí. Nos quedamos allí, dos versiones de la misma historia familiar, escritas con tinta muy distinta. Ahora trabajo en el almacén de mi amigo, dijo sin que se lo pidiera. Inventario, noches. Asentí. Eso está bien. Me estudió la cara. ¿No me odias? No era una pregunta. ¿No me odias?, dije con sinceridad. Ya no te cargo. Sus hombros se hundieron, no por derrota, sino por comprensión. Ojalá lo hubiera aprendido antes, dijo. Que ser admirado no es lo mismo que ser confiable. Lo miré un buen rato.
Algunas lecciones solo se aprenden cuando no queda nada tras lo que esconderse. Esbozó una pequeña sonrisa triste. Siempre fuiste más fuerte que yo, negué con la cabeza. No, solo fui invisible el tiempo suficiente para crecer. No nos abrazamos, no prometimos mantenernos en contacto, solo asentimos y caminamos en direcciones opuestas. Eso se sintió bien. Ese otoño, mi estudio consiguió su mayor cliente hasta la fecha. Nada viral, sin titulares, solo una empresa a la que le gustaba nuestro trabajo, confiaba en nuestro proceso y pagaba a tiempo. Nos mudamos a un espacio un poco más grande, ventanas de verdad, una puerta que cerraba bien. Compré una planta y logré no matarla. Una noche, después de que todos se fueran, me senté sola en mi escritorio y abrí una vieja carpeta en mi portátil. Fotos de hace años. Vacaciones familiares. Daniel sonriendo con gafas de sol caras. Yo de pie un poco a un lado, medio fuera de cuadro. Ya no sentía resentimiento, solo distancia y gratitud por la extraña misericordia de ser subestimada. Mis padres vinieron a la inauguración de la nueva oficina. Nada oficial, solo ellos, Leo y una caja de pasteles de una panadería que a mi madre le encantaba. Caminó lentamente, tocando las paredes, leyendo los nombres en los proyectos enmarcados. «Tú construiste esto», dijo con voz ronca. «Lo hicimos», corregí con suavidad. Mi padre estaba de pie cerca de la ventana, observando el tráfico de abajo. «Pasé tanto tiempo preocupándome por cómo se veían las cosas», dijo en voz baja, olvidé preguntar cómo se sentían. Me uní a él. «Todos lo hacemos a veces». Se giró hacia mí. «Si pudiéramos volver atrás», negué con la cabeza. «No podemos, pero estamos aquí», asintió con los ojos empañados. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como si estuviera en la sombra de Daniel. Estaba de pie bajo mi propia luz. A la gente le gusta decir que todo sucede por una razón. No lo creo. Creo que las cosas suceden, y nosotros decidimos lo que significan. Que mis padres le dieran mi herencia a mi exitoso primo no fue el destino, fue miedo. Fue una confianza mal depositada. Fue una historia que se contaron a sí mismos sobre la seguridad y el legado. Pero lo que vino después fue una elección. Elegí no quemar puentes, no regodearme, no definirme por lo que perdí. Elegí construir en silencio, perdonar sin olvidar, medir el éxito por el sueño, no por los aplausos en una habitación. Las mentiras de Daniel fueron expuestas públicamente. Mi crecimiento ocurrió en privado. Y al final, no me cambiaría por él ni por todos los sobres del mundo. A veces, tarde en la noche, pienso en aquella mesa, el sobre, el tic-tac del reloj. Ahora me doy cuenta de que no estaba contando mi pérdida, estaba contando mi libertad. Porque cuando te quitan la aprobación, finalmente te ves obligado a aprobarte a ti mismo. Y esa podría ser la mayor herencia de todas. Si estuvieras en mi lugar, ¿te habrías marchado en silencio o luchado por ser visto? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te quedó grabada, si te recordó que la fuerza silenciosa aún importa, considera suscribirte y apoyar el canal. Hay más historias como esta, y a veces se parecen mucho a las nuestras.